pantalla. A ver. Sigue cargando. Ya, a ver, ¿se mira la pantalla, jovencitos, ya? Sí, profe. Ya. Sí, profe, se ve. Sí, profe. En Santiago. A ver, vamos a ver aquí. Jueguecitos, a ver. Entonces termina de cargar esto todavía. A ver. Jueguecitos, con todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más entonces al seminario de Historia del Perú, en el que vamos a terminar el tema de el Tahuantinsuyo, parte final. Por fin van a decir, jueguecitos, por fin. Bueno, ya habíamos comentado sobre la educación. A ver, unas preguntitas, jovencitos. Está cargando todavía esto. Ya cargó. Jovencitos, dígame, ¿a quién se debe, bueno, mejor dicho, quién de los incas o de los gobernantes incas comentó pues que era necesario no darle educación a las personas del pueblo? Maita Capac. Correcto, Maita. ¿En cuánto tiempo se realizaban, por ejemplo, la educación en el Yachayhuasi? 4 años. 4 años. 4 años. Listo. A las mujeres dentro del Yaguasi se las clasificaba según la función que iban a cumplir. ¿Qué tipos de funciones eran? Actividades del sol, Función religiosa y función estatal. ¿Cuáles eran para el sacrificio? Religiosa. Las religiosas. Bien, ahora, en el caso de la educación que podía recibir el pueblo, ¿era formal o informal? Informal. Informal. ¿Cuáles eran las características de la educación del pueblo? Moralista, práctica y oral. ¿No? Moralista, práctica y oral. Recordemos entonces, conocidos, las leyes que tenían los incas. ¿Cuáles eran? Sobre todo para la población del pueblo, población popular, Amasúa, Amaqueya. correcto. Y la última, amalas a todas, ¿cierto? Exacto, profe. Sí, sí. Esa misma. Más importante. Amalas a todas. Ay, no sé quién me hizo recordar eso. Si ayer pusieron, creo, ¿no? A todas y a cada una. Sí, Gabriel lo hizo recordar. Gabriel, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, vamos a entonces a recordar, por ejemplo, Fernando. Ya, Fernando, deja de escribir, están viendo tus mensajes aquí. Ya, muy bien, jovencitos. Oiga, ¿cuáles son las características de la arquitectura? Otro, el galo, pues, ya, no escriban porque van a salir todos los mensajes. Estoy por el celular, por favor. Ya, jovencitos. Después de terminar el seminario ya hace mucha cota. Mejorcitos, escúchame entonces. En cuanto a la arquitectura incaica, vamos a recordar entonces cinco características importantes. Bien, lo podemos aprender de repente como una mnemotecnia. So, se, si, poa. So, se, si, poa. Bien, solidez. Bien, solidez. ¿A qué se refiere solidez, juntos? Es al material con el cual está hecho la arquitectura incaica. ¿Qué material utilizaron? Fácil, la piedra. Bien, solidez. Sencillez. ¿A qué se refiere con sencillez? Vamos a encontrar, por ejemplo, en las construcciones incaica, decoración en la misma piedra. Sí. No, ninguna decoración. Casi la decoración es casi nula. Es muy raro ver una decoración, repito, es muy raro ver una decoración, jovencitos, en las construcciones incaicas. ¿De qué puedes encontrar? Sí. ¿Qué se puede encontrar, jovencitos? Por ejemplo, una serpiente, un amaru, por ejemplo, o una lagartija. Pero repito, es muy raro ver una decoración, jovencitos, en estas construcciones. Poligonal. ¿A qué se refiere con poligonal, jovencitos? Vamos a encontrar, por ejemplo, mira, ahí ves la figura, pues, de Sacsayhuamán, prácticamente el corte de las piedras, sobre todo para el encaje, no solamente tiene pues un ángulo, tiene varios ángulos.
Ahora, es almohadillada. ¿Qué quiere decir que es almohadillada, jovencitos? Que prácticamente las piedras están superpuestas, ¿sí?, a manera de ladrillos, una encima de la otra. Y por último, jovencitos, vamos a encontrar que es simétrica. ¿Ya? Simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica, jovencitos? Que guarda proporción. Que guarda proporción, jovencitos. Muy bien, no te olvides entonces, ¿cuál es la mnemotecnia con la cual te acuerdas las características de la arquitectura incaica? Sosesipoa. Sosesipoa. Correcto, muy bien. Vamos entonces ahora. A ver, aquí vamos a agarrar esto. A ver, un momentito, vamos a... Ya. Ahí. Listo, vamos a ver la arquitectura. ¿Qué tipos de arquitectura podemos encontrar? Civil, religiosa, militar y civil militar. Repito, civil, religiosa, militar y civil militar. ¿Qué vamos a encontrar, por ejemplo, en arquitectura civil? Vamos a encontrar, por ejemplo, construcciones dedicadas prácticamente a los incas. ¿Qué han hecho los incas? Cuando han estado gobernando, ¿sí? ¿Qué hacían? Mandaban a construir sus palacios. Bien, mandaban a construir sus palacios. Por ejemplo, ¿alguien conoce el Cusco? ¿Alguien conoce el Cusco, jovencitos? ¿Ha estado de paseo de repente? Claro, pues, profe. Viaje, Sí, profe. Ya. De ¿Conoce? promo. ¿Has pasado, por ejemplo, por foto nomás, ¿no? Nunca. Ya. Oiga, Hatun Rumiyok. ¿Alguien conoce, por ejemplo, Hatun Rumiyok? No. Con los chicos, ¿no? No. ¿Qué es Hatun Rumiyok, jovencitos? Bien, básicamente una casita, sí, que está al costado prácticamente de, mejor dicho, es parte de la construcción o forma parte de lo que es la catedral. Ya, o la parte posterior. ¿Qué era Hatun Rumiyok? Era prácticamente el palacio o parte del palacio del Inca Roca, de Inca Roca. El otro palacio, el Quishuarcancha, por ejemplo, ¿de quién era ese palacio? Del Inca Huiracocha, por ejemplo. Pucamarca, por ejemplo, ¿de quién era? Era de Tupac Inca en Yupanqui. Casana, por ejemplo, ¿de quién era Casana? Era del Inca Pachacute. Ojo, palacios. También vamos a encontrar entonces dentro o parte de esta arquitectura civil, por ejemplo, el Yachayhuasi, el Capacñán. ¿Qué era el Capacñán? Camino real de los incas. Camino real. El Real. Bien, vamos a encontrar, por ejemplo, también luego en la segunda parte, la arquitectura religiosa. Bien, la arquitectura religiosa. En este caso, Goncitos, es conocido probablemente en el templo principal de los incas donde se adoraba al dios Sol. ¿Y cómo se llama, Goncitos, este templo? Se llama Coricancha. Coricancha. Muy bien. Según en las crónicas, más o menos describen los testigos que estuvieron presentes pues en la toma del Cusco. Coricancha, jovencitos, era un templo hermoso, muy bonito, bien trabajado, sobre todo la piedra, pero en la plaza principal, mejor dicho, dentro de la plaza principal, jovencitos, tenía ¿cómo te podría decir? Un patio donde había arena de oro y en esa arena de oro estaban plantados, dice, en oro, bien, la flora y fauna del imperio, de tamaño natural. Bien, en el patio principal estaba un disco solar que representaba justamente al dios Sol. Bien, el día de hoy, ¿qué pasa con el Coricancha? Los españoles conocidos tratando de hacer una superposición de creencias, o en todo caso, una victoria del cristianismo sobre la religión cristiana. ¿Qué es lo que han hecho? Han construido, por ejemplo, ¿qué cosa? La iglesia de Santo Domingo. Santo Domingo. Ojo, también, por ejemplo, tenemos Pachacamac. Pachacamac, ¿dónde está, jovencitos? Pachacamac está en Lima. 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 Bien, entonces, ¿qué es Pachacamac, jovencitos? Pachacamac es un dios de la costa. Se cree que su adoración prácticamente se estableció gracias a los Wari. O sea, desde la época Wari, jovencitos, en Pachacamac había pues un templo Wari. ¿Y qué han hecho los incas? Construyeron otro a su lado. Muy bien, otro también, bueno, acá por el espacio no lo he puesto, faltaba pues uno que estaba dedicado al dios Huiracocha. ¿Cómo se llamaba el templo del dios Huiracocha? Quiniscancha, recuerda, Quiniscancha, templo dedicado a Huiracocha. En el aspecto militar, bueno, entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Por qué se caracteriza Sacsayhuamán? Los chicos que de repente han ido al Cusco, de repente nos pueden dar impresiones, ¿sí? O sea, enormes piedras que prácticamente nos van a dar la visión prácticamente como si fueran tres andenes, ¿no?
superficies superpuestas. Otra, tenemos entonces Ollantaytambo. Oye, ¿pueden creer que mi gato se ha puesto justo encima de la laptop? Sí, gato, ya bájate de ahí. Uy, travieso. Perdón. Siempre hacen eso. Sí, ¿no? Es normal, A ver. es El normal. profe y su gato. Se reveló. Dame mi comida, humano. Yo creo que es su No gato, lo profe. alimenta, profe, por eso está ahí. Es gato. El gato, Caramba. el gato. Las whiskas, profe, las ¿No whiskas. será la gata, profe? Es gato, caramba. ¿Qué cosa que le veo los huevos? ¿Ah? Por favor. Ahora pe. No se caliente. Ya, ok, ya. Vamos a continuar. Listo. Dame este Fernando. ¿Cuál Ollantaytambo. de ¿Qué es ustedes le haría Ollantaytambo? esto? Vamos a seguir. Después chateamos, después molestamos, ¿ya? Ollantaytambo. ¿Qué es Ollantaytambo, jovencitos? Probablemente lo van a relacionar con esta obra literaria donde representa, pues, el amor de un militar en la época de Pachacútec, cuando se enamora de su hija y que luego, pues, Pachacútec se negó por todos los caminos, pues, con respecto a la unión y el otro, pues, simplemente no quedó más remedio que rebelarse y dice que prácticamente se fue a Ollantaytambo, ¿no? Ahí entonces resistió. Pisaj, jovencitos, otra construcción importante en el aspecto militar. Bien, en el aspecto civil-militar, ¿qué tenemos, jovencitos? Tenemos, por ejemplo, la famosa ciudad de Machu Picchu. Machu Picchu. Muy bien, ¿qué es Machu Picchu? Primero, ¿quién la descubrió? ¿Quién la descubrió? Hasta hace años, varios años, se considera pues que fue Irán Bingham, el arqueólogo pues norteamericano, pero prácticamente las condiciones hicieron prácticamente pensar que ya lo había descubierto otra persona. ¿Cómo se llamaba el descubridor? Agustín Lizárraga. Agustín Lizárraga. Sí, dice que fue curioso pues porque dice que en la libreta de notas de Irán Bingham encontraron pues una nota donde decía pues que en una pared se había escrito justamente el nombre de Agustín Lizárraga, inclusive la fecha, ¿ya? Inclusive la fecha en la cual se había descubierto, unos 7 años antes. Muy bien, ahora, lo mandó a construir, dice Pachacútec, pero se terminó en tiempos de ¿quién? De Tupac Inca Yupanqui. Parece que Pachacútec tenía la intención de ser enterrado aquí, ¿ya? Pero no fue así. Ejércitos, listo. Vamos ahora a compartir ahora esta otra parte. Bien, ¿qué tipo de construcciones específicas vamos a encontrar en la arquitectura inca? Por ejemplo, vamos a ver las callancas. ¿Qué eran las callancas? Las callancas eran habitaciones rectangulares. Muy bien, generalmente las construcciones han tenido techo de paja. ¿Ya? Todas las construcciones incas han tenido techo de paja. Entonces, ¿pero qué es lo que destacaba? Las paredes. Las paredes. Entonces, ¿qué eran las callancas? Eran lugares, eran espacios donde se podía hacer reuniones, donde se podía hacer fiestas. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo, se llama Sunturhuasi. Luego, tenemos, jovencitos, un ushnu. ¿Qué es un ushnu? Es prácticamente una construcción del tipo pirámide escalonada sin punta. Y, por ejemplo, encontramos uno en Ayacucho que se llama Vilcashuamán. Bien, otro elemento importante de la arquitectura, jovencitos, el sucre. ¿Qué es el sucre? Bien, si puedes notar entonces, jovencitos, prácticamente vienen a ser, ¿sí?, los continuos andenes en las laderas, que generalmente se utilizaron para poder ganar tierras agrícolas o en todo caso para tratar de contener los aludes, ¿sí?, en la época de lluvias. Ollantaytambo, por ejemplo, se caracteriza por tener esos andenes, ¿no? Seguiditos. Y de repente también podrías recordar, pues, que en Machu Picchu también se encuentran esas filas de andenes. Otras construcciones, guairanas. ¿Por qué se caracteriza la guairana? Porque prácticamente es una construcción, bien, como ustedes ven, es una habitación, pero esa habitación solamente tiene 3 paredes. 3 paredes, entonces la cuarta le falta. Bien, cancha. ¿Qué es una cancha? Cancha entonces viene a ser, dice, la construcción geométrica, o sea, mejor dicho, de forma geométrica, un rectángulo, bien, y esa construcción, o en todo caso, digamos, el muro de contención, que es de forma rectangular, prácticamente, jovencitos, contiene otros recintos. Ya, entonces, contiene otros recintos, se le llama cancha. Vamos a hablar ahora de la cerámica. Cerámica. Muy bien, ¿cuáles son las cerámicas más conocidas por todos ustedes, jovencitos? Viene a ser, por ejemplo, el urpu, mal llamado aríbalo. Bien, ¿qué es el urpu? Es prácticamente una construcción,
urpu o mal llamado aríbalo. ¿Quiénes le pusieron el nombre de aríbalo? Fueron los españoles. Bien, y resulta que los españoles conocían pues aríbalos, el verdadero aríbalo, jovencitos, es de los griegos. ¿Ya? Era prácticamente, digamos, la forma del ánfora que utilizaban los griegos para las votaciones, en el ágora. Bien, pero se le llama entonces urpu. Aunque, jovencitos, digamos, en la lengua actual, ¿cómo les llamarían? Les llaman puño. No sé, de repente, jovencitos, si de repente tu abuelita, tu mamá, le gustaba hacer chicha, de repente utilizaba pues esas chombitas, ¿ya? Son puños. Bien. Ahora, la decoración, tiene decoración geométrica. Bien, si ven los queros, también tiene decoración geométrica. Si ves el platito con asa, tiene decoración geométrica. Si ves los pututos, tienen decoración geométrica. Inclusive las ollas, trípode. ¿Ya? 3 patitas, trípode. Muy bien, ¿qué vienen a hacer esas figuras geométricas, gorditos? Vienen a ser tocapos. En un momento más vamos a hablar de tocapos. Muy bien, vamos a ver primero con el urpo. Hay de diferentes tamaños. Dice, había urpos del porte de una persona, o sea, digamos, 1,60 m. Oye, gato, bájate, ya estás malogrando esto. Un ratito, bájate, bájate. Corre, corre, corre ya. Ya, ahora sí. Habían otros urpus más chiquitos. Pero esos surpos más chiquitos, jovencitos, ¿para qué servían? Para poder, por ejemplo, estar presente en las ceremonias religiosas, para ofrecer chichita, pues, ¿no? A los dioses. Recuerda, en este caso, esos surpos chiquitos era una cerámica ceremonial. Los surpos grandes eran prácticamente una cerámica utilitaria. ¿Qué se guardaba ahí, jovencitos? Se podía guardar, por ejemplo, alimento, se podía guardar, por ejemplo, chicha, agua. Ahora, ¿por qué tiene esa forma? Bien, el cuello prácticamente en forma de bocina, o sea, cuello delgado abocinado. Porque según se establece el conocimiento o la practicidad, dice que mientras menor superficie presentes al aire o al oxígeno, ese líquido se va a conservar por mucho más tiempo. Muy bien, tienes de repente la base, si te das cuenta, no es una base plana, es una base que termina en puntita. ¿Y todo para qué, jovencitos? Es para, dice, darle una mejor estabilidad cuando vayas a hacer el líquido y no se te vaya a vaciar todo. Pues. Muy bien, vamos con los queros. ¿Qué son los queros? Los queros son vasos ceremoniales. Bien, de qué cultura se tiene constancia que tenemos los queros de repente originales? Son de la cultura tiahuanaco. La palabra quero significa madera. Repito, la palabra quero significa madera. Muy bien. Ahora, estos queros tienen prácticamente el cuerpo de timbal. Los podían hacer, dice, de cedro o había otra madera más resistente. Pero también los vas a encontrar, pues, de cerámica. Muy bien, también puedes encontrar, por ejemplo, cerámica religiosa, como por ejemplo los pututos, ¿no? Los pututos, o también algunos le llaman incluso ocarinas. Las ollas trípode, bueno, ahí puedes ver entonces que tiene 3 patitas y los platitos con asa. Muy bien, esa es la cerámica de los incas. Vamos a hablar de la textil. Profesor, Dígame, ¿cómo se llama la ornamentación de la cerámica? perdón. ¿Cómo se llamaba Ah, la ornamentación de la cerámica? ya. Las figuras geométricas, ahorita vamos a hablar de ello también, ¿sí? Les vamos a llamar tocapos. Bien, les vamos a llamar tocapos con K. Ahorita vamos a hablar de ello. Gracias. Vamos a hablar de la textilería. Muy bien, la textilería inca más que todo dice es una influencia de diferentes culturas, recuerda que fueron conquistadas, bien, y también de las tradiciones culturales que habían de otras culturas, ¿no? ¿De dónde se toman, por ejemplo, los mejores telares que hay en el mundo andino? De la cultura nazca, de la cultura wari, muy bien, entonces, y hay de la cultura moche también. Entonces, todo eso va a servir para como una gran influencia para el desarrollo del tejido, ¿sí? Que se utilizó en la época de los incas. Ahora, hay 2 tipos de tejidos, ¿ya? Por ejemplo, el que ustedes ven aquí, jovencitos, es el tejido llamado cumbi. Está hecho, ¿sí? De fibra de vicuña, ¿bien? O también puede ser, dice, de fibra de alpaca, fibra de alpaca. ¿Para quiénes servía este tejido? ¿Para quiénes? Para la nobleza, ¿sí? Estos tejidos eran para la nobleza. Por ejemplo, donde dice tejido cumbi, vas a ver, por ejemplo, que eso se llama un unku, una especie de polera, pues, sin mangas. ¿Listo? Ahora, había
tipo de tejido que generalmente ese era para la población y bueno, era pues hecho de generalmente, era un tejido tosco y hecho de qué material, hecho de la fibra de la llama, ¿ya? Ojo, también usaron, por ejemplo, dice algodón, ¿ya? El algodón. Y ojo, recuerda, jovencitos, que en el caso del algodón peruano, dice que los incas llegaron a producir pues algodón de distintos colores, o sea, prácticamente no necesitaban pintarlos prácticamente. Bien, no te olvides entonces. ¿Qué tipo de tejido? Umbi para la nobleza y abasca ¿para quién era? Para el El pueblo. pueblo. Por el pueblo. Ahora, vas a fijarte, jovencitos, en esos cuadraditos, ¿ya? En esos cuadraditos, jovencitos, bien, esos también son tocapos. La presencia de los tocapos, pues es una simbología que vamos a ver en un momento ahora. Vamos a ver aquí. Muy bien. ¿Quién habló por primera vez de tocapos? Victoria de la Jara. Bueno, reconoció más de 200 signos. Ella, bueno, Victoria Jara creía pues que estas figuras geométricas tenían un significado que había que descubrir. Entonces logró reconocer prácticamente más de 300, ¿sí? Tocapos, pero cuando posteriormente otros autores han tratado pues de seguir investigando, lo han reducido pues de una manera pues notable. Dentro de ellos destaca, por ejemplo, la señorita Margarita Gentil. Bien, entonces, estas figuras geométricas, repito, tienen un significado. Aunque el mundo científico, la arqueología y los historiadores peruanos todavía no aceptan completamente, ¿no? Porque falta, pues, estudiar esto. Estos son, entonces, repito, los tocapos. Ojo, atentos a esta parte porque es un poquito tranca, ¿ya? Quiero que estén atentos en todos los sentidos. Cosmovisión andina. ¿Cómo era la cosmovisión andina? Es la forma de entender el mundo, cómo tomas el tiempo, cómo tomas la sociedad, cómo tomas tu religión, en qué mundo estás ubicado. Nuestro mundo, jovencitos, repito, también tiene una cosmovisión. ¿Mm? Creemos, por ejemplo, ya morimos, vamos a ir con Diosito, o de repente con el diablito también, ¿correcto? O también cómo medimos el tiempo. Entonces, esa forma que nosotros tenemos de entender nuestro mundo el día de hoy, también lo tenían los incas. Entonces, vamos a considerar acá 5 divisiones. 5 divisiones. La primera división, la división del espacio. Bien, espacio-tiempo. ¿Sí? Del espacio-tiempo. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra quechua kai. Kai, ¿qué significa? Aquí, presente. ¿Ya? Aquí, y es el presente. ¿Sí? Pero ojo, en el lugar donde estás ahí, ahorita, jovencitos, es un espacio y es un tiempo. ¿Ya? Es un espacio y es un tiempo. ¿Listo? Si tú te mueves del sitio donde estás ahorita, ya das un paso al costado, estás tomando otro CAI, otro espacio-tiempo. Ahora, vamos a ver los siguientes jueguitos. Bien, vamos a explicar esto del kipa. El kipa, jovencitos, la palabra kipa significa atrás, pero ¿qué representa? El futuro. Profesor, ¿cómo se puede entender? Ojo, en nuestro modo occidental, ¿no? Prácticamente nos ha hecho entender que si, mirando de frente, o sea, en posición de espacio-tiempo, bien, mirando hacia el frente, vamos a ver nuestro futuro, porque avanzamos según la cosmovisión occidental. Pero ¿qué tal si te das la vuelta? Bien, vas a estar de espalda y vas a caminar hacia atrás, sin mirar. Uy, ¿qué pasó? ¿Se mira esto, jovencitos? Uy, ¿qué pasó? Se cortó, profe. No veo nada, profe. No Si se ve, caminas profe. para atrás. Nunca la miras, nunca la miras. ¿No se ve? ¿No se ve? Y con lentes, mira, profe. No. Denis, ¿qué no has hecho por ahí, Ah, por se favor? cortó, profe. Sí, lo sé. Denis, Terrible. confiesa, ¿qué no has hecho por ahí? Yo nada, profe. Ese es el problema, pues no has hecho nada. Nunca hace nada, profe. Dios mío, por Toda la favor. vida. No eso, ¿no? Las dos. ¿Qué voy a hacer también, profe? Normal, es normal. Toda la vida, toda la vida. Ya, a ver, Nadie ahora, sabe. Ay, ya. Ahora sí. ¿Se mira, por favor, ahora? Confírmeme. Profe, ya la veo, Sí. ya la veo. Sí, profesor. Ah, Ya. sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Ahora le veo todo, profe. Ahora, todito lo vas a mirar. Profe. Ya. Por favor, tranquilas, es viernes. Ok, muy bien. Escuchen, chicos, mira, de pie, escúchame, ponte de pie,
¿Listo? E intenta, para nosotros, para nuestro modo de ver occidental, retrocede. ¿Sí? Estás retrocediendo en tu posición. ¿Lo estás haciendo? A ver, espera, no te digo. Yo estoy bien sentadita, profe. Ya. Ya, listo. Ya, Retrocede, Ya, profe. retrocede. Según los incas, tú estás yendo al futuro. ¿Aguanta qué? Tan ¿Qué fácil. hacer? ¿Por qué? Ahora, pero si me quedas- Profe, yo llegué a la cocina, ¿qué hago? O sea, retroceder era... Hay algo atrás, profe. Escúchame, tranquilo, espérate. Mira, Está sí, estás volando. retrocediendo. Escúchame, estás retrocediendo, ¿sí? Ojo, estás avanzando en espacio, pero también estás avanzando en el tiempo. Estás avanzando. ¿Ya? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás avanzando hacia el futuro. Estás retrocediendo, nuestro modo occidental. Pero en el caso de los incas, retroceder era ir hacia el futuro. Pero probablemente, ¿por qué darle la espalda? Porque no sabes qué va a pasar, pues. Ahora, sigue en la misma posición, sigue retrocediendo, pero tú estás mirando hacia adelante, pero ¿qué estás viendo hacia adelante, Juancitos? Lo que El pasado. Hay un pequeño... El pasado. Escúchame, El pasado. vas a corregir ahí, en vez de que dice presente, debe decir pasado. ¿Ya? Esa era la forma de ver y entender de los incas, jovencitos, con respecto al espacio-tiempo. La palabra espacio-tiempo, jovencitos, estaba amarrada con una palabra llamada pacha. ¿Sí? Pacha. Vamos ahora a la segunda división, la división del espacio. ¿Ya? La división del espacio. Entonces, aquí vamos a ver Hanan Pacha, Kai Pacha, Uku Pacha. Hanan Pacha, Hanan, ¿qué era Hanan? Ah, Arriba. Arriba. Bien, listo. Kai, ¿qué viene a ser Kai? Aquí. Aquí. Pasado, aquí. Listo. Ok. Uku, ¿qué viene a ser? Abajo. Adentro. Abajo. ¿Sí? ¿Adentro? Espérate. Ya, vamos a ver el esquemita aquí, ¿ya? Listo. ¿Qué viene a ser Hanan Pacha? Viene a ser el mundo de arriba. Y en el mundo de arriba, ¿quién está? Están los dioses. ¿Listo? Está el dios Sol, está Quilla, está Illapa. Ahora, ¿quién va a, digamos, a interconectarnos con esos dioses de arriba? El Inca. Bien, el Inca. Recuerda que el Inca es el dios, o en todo caso es el gobernante de los vivos, los que están en el Caipacha. ¿Ya? Caipacha. Y luego vamos a ver el Ucupacha. ¿Ya? El Ucupacha es el mundo de abajo, el mundo de los muertos. ¿Quién relacionaría el mundo de los muertos con el mundo de los vivos? ¿Te acuerdas de la Malki? Las momias. Claro, las momias. Correcto. Las momias. El Inca muerto, jovencitos, era prácticamente digamos, el ente que podía relacionar el mundo de abajo con el mundo presente. Alguna vez recuerdo hace más o menos, creo unos 20 años atrás, más o menos, vino una pregunta relacionada, ¿no? ¿Cuál era, digamos, la parte física que podía comunicar el mundo presente con el mundo de abajo? Y la respuesta que fue, las pacarinas. Pregunta de examen de admisión. Listo. Ese es, jovencitos, entonces, la división del espacio. La tercera división, la división del mundo. Para los incas, recuerda, jovencitos, tenemos que ver que el mundo se dividía en dos partes. Dualidad. Y eso ya hemos hablado anteriormente cuando hicimos, por ejemplo, organización social. Dualidad. Pero ¿cuál es la dualidad a la que le dieron mayor importancia los españoles, por ejemplo? Hanan, Jurin. Hanan Jurin. Y recuerda que también esto llegó a ser pregunta de examen hace muchos años atrás, cuando más o menos decía más o menos así la pregunta. Los suyos, ¿sí? Contisuyo y Collasuyo, ¿a qué dualidad pertenecen? Urín. Urin. Urin. Y recuerda que el concepto del dualismo, se podía prácticamente utilizar en cualquier parte del imperio. Recuerda que estaban divididas las etnias, los territorios, las provincias, el mismo Tahuantinsuyo, la misma ciudad del Cusco. Mira entonces ahí incluso la división de la ciudad del Cusco. ¿Qué forma tenía? ¿Te acuerdas qué forma tenía? Jaguar, puma. Correcto, en jaguar, Puma. correcto. De jaguar.
jaguar. En la parte de arriba, por ejemplo, ¿no? En la parte de la cabecita estaría ubicado, por ejemplo, el famoso Sacsayhuamán. En la parte de abajo estaría ubicado, ¿qué? El famoso Coricancha. Entonces, sí, en la parte justamente de Jurín. Entonces, jovencitos, este concepto pues era muy importante. Ojo, la tercera división es la división del mundo. La cuarta división es una división social. O sea, la división que ustedes, bueno, la división que hemos hecho anteriormente juntos de realeza, nobleza y pueblo, lo vamos a entender ahora de otra manera. Bien, vamos a ver, por ejemplo, Collana, Payán, Callao. Ojo, aquí tienes que parar bien las orejas porque aquí la situación es un poquito más tranca. ¿Cómo así, jovencitos? Vamos a utilizar, por ejemplo, la cuatripartición. Bien, ¿qué es la cuatripartición? Cuando el mundo, Hanan Jurín, se dividía en 4 partes. Y vas a recordar entonces, ¿sí? Chinchaysuyo, Contisuyo, Collasuyo y Antisuyo. Y resulta que en el papel, en el terreno, la división Collana-Payán servía para poder dividir cada suyo en 3 partes. Repito, cada suyo se dividía en 3 partes sociales. ¿Qué era Collana? Collana, jovencitos, era la división que representaba a la clase gobernante, a la clase conquistadora, o sea, los incas. ¿Ya? La Payán, ¿qué vendría a ser, jovencitos? Población conquistada. Callao, ¿qué vendría a ser? Una población intermedia. ¿Ya? Población intermedia. ¿Listo? Ojo, acuérdate de esto porque lo vamos, mira, aquí ya estamos, en esta cuarta división, ya estamos usando cuatripartición y tripartición. Ahora, eso le vas a sumar la quinta división, los seques. ¿Qué son los seques? Los seques. Imagínate los rayos de una bicicleta. ¿Ya? ¿Qué son los seques? Y aquí este conocimiento de los seques lo ha estudiado ¿quién? Tom Suidema, un norteamericano. Y según Tom Suidema, los seques venían a ser pues esas líneas, ¿ya? Líneas que partían del Coricancha y prácticamente se irradiaban a todo el imperio. Ya, repito, se irradiaban a todo el imperio. ¿Bien? Ahora, según se consta en esa alineación, ¿sí? ¿Qué se alineaba? No solamente se alineaban pacarinas, ¿sí? Lugares de adoración, templos, también se alineaban ayllus, ¿sí? Panacas. Y según se establece, habían pues 328 seques. 328 seques. Entonces, imagínate como si fuera un quipú. En esas líneas, repito, se alineaban lugares de adoración, huacas, pacarinas, ayllus, panacas. Bien, entonces aquí vas a utilizar tripartición, cuatripartición y seques. Pregunto primero si es que necesitas que te lo repita nuevamente. Por favor, profesor. Agua. Sí, profesor. No. Ya. Sí, profesor. Me perdí en seques, profe. Olé, profe. Sí, Ya. sí. Repita, profesor. Por Sí. 2. Están evitando, bro. Claro. Escúchame, ¿qué son los seques? Son líneas imaginarias. ¿Ya? ¿De dónde partían esas líneas imaginarias? ¿Del Corín? Del Coricancha. Bien, listo. Ahora, esas líneas imaginarias se van a irradiar como si fueran los rayos de una bicicleta por todo el imperio. Bien. Ahora, según el entendimiento de los incas, en esas líneas imaginarias se tenían que, o en todo caso prácticamente marcaban la línea, ojo, que establecían, por ejemplo, las huacas, o sea, los lugares de adoración. ¿Ya? La división de los ayllus, la división de las panacas, pacarinas, o sea, lugares de origen. Ahora sí. Sí, profe, mejor. Gracias, sí, profe. Mejor. Mejor. ¿Ya no te duele tanto? Ya no tanto. Ya no. Ya no tanto, profe. Una sobadita, profe.
Listo. Muy bien. Recuerda, ¿quién ha hecho, digamos, o quién estableció este conocimiento? El Tonsu y demás jovencitos. Tiene ahí su libro, El sistema de secas en el Cusco. Ya está. Muy bien. Vamos a ver. Religión incaica. Adoraron a muchos dioses, ¿ya? Podemos hacer una especie de clasificación de dioses mayores y dioses menores. Bien. Ahora, dentro de los dioses mayores, claro está, si vamos a encontrar a varios, ¿qué característica sería? Politeísta. Politeísta. Si adoraban a las fuerzas de la naturaleza, panteísta. Si Panteísta. adoraban al sol, Helioteísta. y también vamos a agregar en este caso, a esta religión le vamos a agregar otra característica más, es clasista. ¿Por qué es clasista? Porque vamos a encontrar que había un dios específico, único y exclusivamente para los incas. ¿Y quién era este dios? Huiracocha, que también ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es el nombre completo de este dios Huiracocha? Huiracocha Apucontixi Huiracocha. Dios del fuego, Dios del agua, Dios de la tierra. Es el Dios creador. Dios creador. O sea, este es prácticamente es como el Zeus griego. Es el Señor de todos los dioses. Es el Señor de toda la creación. Repito, ¿sí? ¿Quién estableció el culto al Dios Huiracocha? Pachacútec. ¿Te recuerdas cuando hablamos, por ejemplo, cuando Cusi Yupanqui, ojo, el que va a ser posteriormente Pachacútec, en 1438, ¿a quién derrotó? Chancas. A los chancas. Y recuerdo que antes de esa batalla que te conté, ¿qué hizo su padre? ¿Qué hizo, por ejemplo, Huiracocha? Bien, el gobernante inca, juntamente con su hijo, el Inca Urco. ¿Qué hicieron? Se acordaron. Guardaron, escaparon del Cusco, dejaron prácticamente solito a Cusi Yupanqui. Y resulta que, por si acaso, ¿qué hizo Huiracocha? Le encargó justamente a los sacerdotes del dios Inti, bien, para que entreguen la ciudad a los chancas. Entonces, cuando gana Cusi Yupanqui, obviamente ya no hay necesidad, pues, de entregar el Cusco a los chancas, porque les han ganado. Entonces, cuando Pachacútec empieza a gobernar, hace el cambio. ¿Sabes qué? No quiero que me represente este dios cobarde. Ahora, el dios de los incas es Huiracocha. Oiga, ¿y el dios Inti? El papá de los incas, ese va a ser el dios del pueblo. El dios del pueblo. Bien, el dios Inti, entonces, jovencitos, va a ser el dios del pueblo y Huiracocha va a ser el dios ¿para quién? Para los incas, exclusivamente para los incas. Entonces, tenemos aquí, jovencitos, sí, prácticamente a un dios clasista. Un dios para los incas y otro dios para el pueblo. Ahora, ¿te acuerdas, por ejemplo, de Pachacamac? Pachacamac, entonces, el templo de Pachacamac, ¿dónde estaba? Lima. Este era un dios de la costa. Era un dios de la costa. Bien, entonces creo que ya habíamos hablado hace un momento. Más o menos se cree que el culto del dios Pachacamac se estableció prácticamente con la cultura Wari, del horizonte medio. Quilla, que era la mamaquilla, le decían, ¿no? Mamaquilla, ¿qué era mamaquilla? Bien, era prácticamente hermana, la esposa del dios Sol. Era justamente la luna. Era la luna. Correcto. Muy bien. Luego tenemos a Illapa. ¿Quién era Illapa? El dios del rayo, el dios del trueno. Bien, según cuentan las crónicas, Thor seguro va a decir ahorita, ¿no? Ya. Dice que los incas, cuando, era también dios de la lluvia, del rayo, del trueno. Y cuando no había lluvia, o sea, ya digamos había peligro de sequía, entonces dice pues que las costumbres de los incas es la siguiente: amarrar varios perros de color negro, ¿no? Y los dejaban, dice, ahí en los cerros, ¿no? Sin comida, sin agua. Entonces creían pues que los aullidos de los perritos, ¿no? Pidiendo comida, agua, servía justamente para llamar a las lluvias. Entonces el dios Illapa se apiadaría de los perritos y mandaría la lluvia. Bien, ese es el caso de los principales dioses de la religión inca. Vamos a hablar de la capacocha. Ya habíamos comentado, jovencitos, anteriormente, bien, cuando, por ejemplo, entronizaban a un gobernante inca, se sacrificaban niños, ¿sí? Y sobre todo niñas. Y recuerda que en este caso eran las famosas agyas, las agyas para las funciones religiosas. Bien.
Dice, por ejemplo, en las crónicas que en la época de Tupac Inca Yupanqui se sacrificaron en todo el imperio 2000 niños. Cuando se casaba el Inca, también se hacían sacrificios humanos. Cuando hacían alianzas el Inca y una tribu recién conquistada, hacían también sacrificios humanos. Cuando había sequía, sacrificios humanos. Cuando era la erupción de un volcán, también se hacían sacrificios humanos. Era entonces recurrente, jovencitos, en esto de los sacrificios. En el caso, ustedes ven aquí la famosísima, pues, momia Juanita, una doncella inca, que más o menos según el ADN murió pues más o menos en el gobierno de Pachacútec, ¿ya? ¿Y dónde se encontró? Se encontró pues en el Lampato. ¿Quién fue el descubridor? El arqueólogo polaco Johann Reinhardt. Johann Reinhardt, entonces, justamente con otro alpinista, Miguel Zárate, encontraron pues en los deshielos del Lampato, pues que resulta que frente al Lampato estaba pues el Sabancaya, el volcán que todavía tiene pues actividad, ¿no? Y entonces la temperatura hizo pues que haya deshielos y justamente esos deshielos permitieron el descubrimiento de la tumba. Ojo, ¿cómo murió la momia Juanita, no? Entonces dice que según las muestras de ADN, ella tenía pues una dieta vegetariana, ¿bien? Y un año antes del sacrificio, o sea, parece que ya la habían predispuesto, ¿no? ¿Sabes qué? Te vamos a sacrificar. Tú vas a hacer sacrificio de los dioses. Le cambiaron prácticamente la dieta. Comía carnecita, comía maicito, ¿no? Una dieta más rica. Y el día del sacrificio, dice, le van a dar, ella va a estar arrodillada, probablemente también dice, se han encontrado rastros de alcohol, ¿no? Las alcoholizaban, parece, a manera de droga. Bien, la arrodillaron y de un porrazo en la cabeza le quitaron la vida y la ofrecieron prácticamente a los apus. Bien, esa es, jovencitos, la capacocha. Muy bien, terminamos, jovencitos, lo que faltaba de los incas. Por fin. Ya, ahora sí. ¿Alguna consulta, alguna duda, jovencitos? ¿Capacocha es igual a decir sacrificios? No, Capac es con respecto al... El término Capac está más que todo relacionado con señor, gobernador, ¿no? Rico. Capacocha. ¿Cuál era A el ver. nombre completo de la cocha? Perdón, Apu con Tixi Huelacocha. Apu con Tixi Huelacocha. Muy bien. ¿Qué eran las espigas? ¿Perdón? ¿Qué eran las espigas? Bueno, es que lo leí en un libro. ¿Espigas? En el Sí, caso del dios espigas. Huiracocha probablemente... En el caso del dios Huiracocha probablemente... me había olvidado decirte esto, ¿no? De repente, por ahí de repente estás mencionando esto. Resulta que el dios Huiracocha se cree que era el dios de los Chavín, de los Tiahuanaco, de los Wari, que está agarrando prácticamente báculos o espigas, algunos le llaman. Probablemente sea ahí la referencia. Muy bien. Ya, chicos, ahora sí. Vamos a dar nuestro... ¿Dónde está? Vamos a dar el Forbes. ¿Cómo que Lo que mañana? hicimos ahora va a venir, profe. Profe, Decimos hoy ahora va a foros, venir. mañana panel. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué tal si Piénselo, mejor profe. mañana todo? Yo tenía sueño, pero que ver. Depende. Profe, ¿va a venir lo que hemos hecho ahorita? Hoy no se duerme. Profe, antes de que se me vaya de la cabeza, ahorita el foros. Le estás dando. Mañana mejor, chicos, la evaluación. ¿Les parece? Me imagino que han estado ya. ¿A qué hora, profe? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Qué hora quieres? ¿Qué hora? ¿Qué hora quieres? A las 12, profe. En la noche. Ya 12 de la sabe, madrugada. profe. Las 8, las 8. Noche. Noche, Ya, Sí, de noche. ya A bueno. las 8, profe.